Estamos con Ignacio Munyo, con el economista Ignacio Munyo, que es director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa del IEM. Es porque me olvido de... Con Economía, Sociedad y Empresa del IEM, entonces lo tuve que mirar. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Muy bien, bueno, empecemos. ¿Cómo nos impacta primero la devaluación del peso argentino? Sí, por empezar por algún lado. ¿Qué hacemos con todo esto? Claro. Sí, lo primero que hay que tener claro que más allá de este ruido que estamos teniendo estos días, de esta crisis, sensación de nerviosismo que se ve en la calle acá como si fuera Buenos Aires, ¿no? Es impresionante. ¿Sí lo sientes así? Por lo menos en mi teléfono no para de sonar. Bueno, eso es verdad. Todos te llamamos. Pero lo importante yo creo que hay que tener claro es que Uruguay, y creo que es una imagen que ayuda a darse cuenta de la situación, queda como una isla Uruguay. Pero es una isla que tiene dos cosas. Es una isla que es estable financieramente, a diferencia de lo que pasa en Argentina y lo que ha pasado en Brasil. Y a diferencia de la situación que teníamos en 2001-2002. Sí, ¿por qué es estable financieramente? Porque tiene reservas, tiene acceso a financiamiento externo, como no tiene Argentina, tiene un sistema bancario sólido, con bajos niveles de morosidad, de créditos vencidos todavía. Es una situación que nos deja en una posición mucho mejor que la del pasado, ¿no? Que en episodios anteriores de crisis. Pero también Uruguay queda como una isla cara, y eso también es muy importante tenerlo claro. O sea, Uruguay se queda hoy solo en una región que el promedio de los precios de la economía uruguaya después de esta devaluación en Argentina es un 30% más caro. Uruguay se queda un 30% más caro que Argentina y ya estaba más caro que Brasil hace tiempo, desde el año 2014 hasta ahora. ¿Qué quiere decir más caro? ¿Más caro para vivir? ¿Más caro para exportar? ¿Más caro para competir? Más caro para comer, más caro para invertir, más caro para pagar costos para producir. ¿Sube el dólar? El dólar está en una tendencia alcista que el Banco Central está frenando. Está interviniendo en el mercado para que no suba más. ¿Por qué? Bueno, por un lado, creo que es correcto no contagiarse automáticamente de una situación de nerviosismo y crisis que hay en Argentina. Pero por otro lado, esto responde también a una situación muy delicada en materia de inflación que tiene el Uruguay. En Uruguay, si sube el dólar o si baja el dólar, como lo hemos visto recientemente, la inflación responde automáticamente. Hoy la inflación en Uruguay está en 8,4% anual. El objetivo que pone el gobierno, la inflación máxima que tolera el gobierno de acuerdo a su compromiso es 7%. O sea, estamos ya previo a esto por encima de la inflación que se propuso como objetivo el gobierno. Si el dólar sigue subiendo, inevitablemente vamos a tener una remontada inflacionaria en el Uruguay que, como todos sabemos, finalmente lo que se traduce es una reducción del poder de compra. Suben los precios, la gente puede comprar menos. Claro. El salario vale menos. En un año muy complicado, porque hay que recordar el marco que estamos. Estamos en la mayor negociación salarial del Consejo de Salarios de la historia, que es la mayor cantidad de grupos negociando los salarios, y la inflación es una variable crítica a la hora de comprometer un ajuste de salario, porque básicamente es la que determina si hubo una suba o no hubo una suba real del poder de compra del salario. O sea que las primeras diferencias, digamos, es que, por ejemplo, comparando dos familias, es que la familia argentina no ahorró y no tiene 0 pesos en el banco, y la familia uruguaya tiene sus ahorros en el banco. Tiene sus reservas, su dinero guardado para emergencias. Por si pasa algo. Sí, tiene unas reservas que están en el Banco Central, son reservas internacionales en dólares, que son un monto relevante que nos da cierta tranquilidad. ¿Para qué? Y bueno, para poder cumplir con los vencimientos, así como una familia que se viene en los próximos tiempos, en el próximo año. De hecho, no es menores. De hecho, esto, hay una imagen porque a la gente le cuesta entender cómo Argentina hace unos meses atrás era la vedette de los mercados internacionales, todo el mundo le prestaba a Argentina, si uno leía la prensa internacional lo ponían como el ejemplo de un país que estaba haciendo reformas, estaba mirando para abrirse al mundo, ¿se acuerdan todo lo que? Y hoy es el ejemplo de todo lo negativo. Lo que hay que entender es que lo que le pasó a Argentina es una combinación de dos cosas. Es un entorno externo que cambió para todos, incluyendo para nosotros, y una situación de vulnerabilidad interna muy delicada que lo agarró muy mal parados. A mí me gusta pensar en la imagen, y creo que para la gente es muy útil, del cuento de los 3 chanchitos. Sí, Argentina es el chanchito que tenía la casa de paja. El primero que vuela cuando el viento del lobo empieza a soplar. La realidad es que a partir del comienzo de este año, por una serie de medidas del gobierno americano, de Estados Unidos, una serie de factores que impulsaron la suba de la tasa de interés internacional, el cambio de humor en los mercados, hicieron un cambio de viento. El lobo empezó a soplar después de mucho tiempo.
El fortalecimiento del o dólar. sea, el fortalecimiento internacional del dólar. Miren lo que está pasando en Turquía. Situación totalmente distinta interna a la de Argentina, pero con consecuencias de crisis financiera muy similares. Sí, dicen que la nueva Grecia en la comunidad. Por lo tanto, nosotros medimos eso, medimos nuestro índice de los 3 chanchitos. Tenemos un índice que le llamamos de los 3 chanchitos, que técnicamente es un índice de vulnerabilidad ante cambio de contexto externo y cuando se vuelve desfavorable. Y el que deja peor parado era Argentina. ¿Y nosotros en qué estamos? ¿En madera o en Nosotros estamos entre madera y ladrillo. Entre madera y ladrillo. Recuerdan que estamos Un ahí. ladrillo sería Chile, ponele, para Sí, hablarlo o de sea, región. exacto, o sea, no estamos totalmente de ladrillo, tampoco es totalmente de madera, porque acuérdense que después de la paja, el de madera era el que tenía que salir corriendo. Pero tenemos todavía un tiempo. Tenemos algo que es muy bueno, que son preacuerdos con organismos multilaterales, que no es necesario que tener que ir al Fondo Monetario, sino que el Banco Mundial, el BID, otros organismos nos han ofrecido prestarnos plata a tasas muy bajas. O sea, tenemos un respaldo el grado internacional. inversor, que es algo que, tenemos grado inversor, que es importante. Tenemos un es tesoro importante que el vale grado muchísimo, inversor? que es una señal de confianza en los mercados y lo tenemos y hay que cuidarlo como un tesoro extremadamente valioso en este momento porque ni Argentina ni Brasil lo tienen y le va a costar muchísimo recuperarlo. Hay que explicarle a la gente que quizás no entiende qué quiere decir tener el grado de inversor. Es muy simple. O sea, en el mundo existen agencias internacionales que califican a los países y le dan un valor, un puntaje. Y porque esas agencias básicamente son contratadas para calificar a los países para que uno pueda invertir en esos países con cierta seguridad. Y ahí hay países que tienen el grado de inversor, que quiere decir básicamente, si usted invierte en este país, si usted compra un bono, por ejemplo, de Uruguay, tenga la certeza que se lo van a pagar. Que el Estado le va a pagar. Esta calificadora Porque te aseguran que te van a pagar lo que uno está prestándole al país. Hay otros países que no se lo pueden asegurar. Claro, Entonces no tienen